Colombianos, tremendo osazo que se hizo Efraín Cepeda a nivel internacional, dizque enviando una carta con una alerta temprana a la ONU y al parecer a la CIDH y a la misma OEA, donde alerta que supuestamente Petro está vulnerando la separación de poderes en nuestro país. Y esto es un oso terrible de parte de este señor, porque no es la primera vez que la oposición pasa vergüenza a nivel mundial, como por ejemplo este señor exministro de Justicia Iván Duque Wilson Ruiz, que se fue a la Corte Penal Internacional dizque a interponer una denuncia contra Petro cuando él no está facultado para denunciar a nadie ante la Corte Penal Internacional. Y eso lo explicamos en su momento, y quedó como un típico personaje desesperado por atención. Y lo mismo está pasando con Efraín Cepeda, porque ni siquiera se lee en la Constitución, y solo por armar escándalos y por bloquear al país y de forma institucional, se van a hacer el oso en estos organismos. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, presentó una alerta temprana al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunciando el anuncio del presidente Petro de convocar la consulta por decreto. En esa carta dice que con el anuncio del mandatario se estaría produciendo una ruptura del orden constitucional. Abro comillas, por medio de este documento ponemos en su conocimiento una situación de grave alteración del orden constitucional en Colombia, derivada del anuncio público del señor presidente de la República, Gustavo Petro, de convocar una consulta popular nacional mediante decreto, a pesar de que dicha iniciativa fue formal y expresamente rechazada por el Congreso de la República el 14 de mayo. Eso dice Cepeda. Y continúa, tal decisión constituye una amenaza real, verificable e inminente al principio de separación de poderes consagrado tanto en la Constitución Política de Colombia como en los principales instrumentos internacionales que garantizan la democracia representativa y el Estado de Derecho, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles. Miren, esto es una locura, por varias razones. Lo primero es que Petro no está vulnerando ninguna separación de poderes ni está alterando el orden constitucional de Colombia. ¿Por qué razón? En la Constitución del 91 se crean, se establece esas tres ramas del poder público, legislativo, judicial, ejecutivo, y se crean lo que acá denominan dizque unos pesos y contrapesos, que cuando una rama del poder público esté tomando una decisión que no le corresponde o que puede afectar al pueblo colombiano, pues la otra rama del poder público puede hacer un contrapeso a ese tema. Entonces, los pesos y contrapesos. Por lo tanto, el hecho de que el presidente, en un análisis jurídico que están haciendo al interior de la Casa de Nariño, establezca o manifieste que él puede hacer un control de constitucionalidad frente a lo que decidió supuestamente el Senado, pero que tiene una cantidad de vicios en el trámite, y que por ende puede decretar la consulta popular, va a tener un contrapeso. Para eso está la rama judicial. Puede estar, ahí vamos a ver la revisión que puede hacer el Consejo de Estado, pero también obviamente la Corte Constitucional. Y entonces, si el presidente emite ese decreto llamando a la consulta popular, pues la otra rama del poder público puede ejercer un contrapeso haciendo una revisión jurídica sobre las decisiones o los actos administrativos del gobierno del presidente Petro. Para eso tenemos las ramas del poder público. Obviamente todo eso funciona con palanca, política, plata, cartel de la toga, corrupción en el Congreso, mil cosas. Pero en teoría eso es lo que sucede. Entonces, Colombia no tiene una ruptura constitucional, porque si el presidente analiza y dice yo puedo decretar la consulta popular, ahí entra la Corte del Consejo de Estado a tomar decisiones frente a ese decreto y esas tutelas y demandas que algunos ciudadanos han interpuesto contra esa decisión del Senado, pues se va a ejercer el contrapeso. Entonces, ¿qué le va a decir la Organización de las Naciones Unidas a Efraín Cepeda? Le va a decir, vea señor, no sea, como decimos en mi pueblo, no sea torombolo. Estudie un poquito. La ONU no se puede meter en la soberanía de Colombia. Colombia tiene esos pesos y contrapesos, tiene sus instituciones que supuestamente defienden tanto, pero eso es cuento chimbo, esta gente como Efraín Cepeda. Entonces no puede entrar a decirle a Colombia
qué decidir o cómo debe funcionar estas instituciones de los pesos y contrapesos, vulnerando su propia soberanía. Porque nada se ha roto. El Estado sigue funcionando y el Estado integrado por estas ramas del poder público. Entonces la ONU, ¿qué se va a venir a meter acá? Ni la CIDH tampoco. Así se presentara lo que esta gente dice, que eso no está pasando, o bueno, que supuestamente presentaran esas alertas, la CIDH no va a tomar decisiones sobre Colombia, porque no se ha vulnerado nada. Estamos en un momento de tensión entre dos ramas del poder público, que para eso tenemos tres ramas del poder público que entran a solucionar esa tensión entre esas dos ramas. La tensión es rama ejecutiva y la rama legislativa. Entonces, esto a mí me parece una severenda estupidez, un oso mundial que hace esta gente dizque por denunciar al presidente de la República. Una clasecita de constitucional para Efraín Cepeda, pero ¿saben por qué envían estas alertas y hacen todo esto? Pues porque necesitan llamar la atención y necesitan generar escándalo y decirle al país, uy, que estamos en una dictadura, un desastre, se rompieron las instituciones. Nada de eso ha pasado. Y miren que me ha llamado mucho la atención que Efraín Cepeda le dice a la ONU que dice que estamos en un estado de derecho. Y eso mismo salió a decir hoy en una editorial el periódico El Espectador. La consulta popular por decreto ofende el Estado de Derecho. ¿Por qué estas élites mediáticas y políticas insisten en que nosotros estamos en un Estado de Derecho? No, señores. Artículo 1 de la Constitución de 1991. Somos un Estado social de derecho, que le añade a esa Constitución y a nuestras normas el componente humano, social. ¿Pero por qué insisten en Estado de Derecho? Básicamente porque un Estado de Derecho es un Estado donde se establecen unas series de normas que fungen para los intereses de las élites de nuestro país, mientras el componente humano, social, de la población, del pueblo, se elimina de tajo. Y eso es lo que quieren hacer. ¿Por qué omiten el social de derecho si así es lo que está en la Constitución? ¿No es que están defendiendo la Constitución? ¿Y por qué están eliminando los artículos mismos de la Constitución y buscan sacar el Estado social de derecho? Yo le ponía hoy al Espectador, los medios tradicionales insisten en asegurar que Colombia vive en un Estado de derecho. Se les olvida, entre comillas, que desde el 91 pasamos a ser un Estado social de derecho, que tiene grandes diferencias, artículo 1 de la Constitución. Quieren eliminar el social de tajo y a punta de editoriales y titulares. Me parece sumamente peligroso porque de esa forma desaparecen componentes fundamentales de humanismo, aunque eso le interesa a las élites para manejarnos como simples esclavos del capital y bajo las normas aplicadas a sus intereses y no a los del pueblo. Y eso es lo que pretenden. Por eso la carta de este señor enviada a la ONU lo establece así. Asimismo asegura que esta comunicación tiene como fin preservar la estabilidad democrática y solicita que la carta sea recibida como una alerta temprana formal ante la oficina con el fin de prevenir un escalamiento que comprometa los principios esenciales del sistema democrático colombiano y regional. Es muy llamativo esto porque el coloquialismo de nuestros políticos los lleva a irse a arrodillar a todos lados buscando intervenciones internacionales ante la soberanía y contra nuestra propia Constitución. Y así lo han hecho con Estados Unidos, a quienes les han pedido que intervenga a Colombia y básicamente ataque nuestra soberanía. Y Efraín Cepeda es uno de esos que se fue a Estados Unidos allá a pedir eso. Otra cosa es que aprovechando los tratados internacionales ratificados por Colombia, en donde nos incluimos en todos estos organismos internacionales, se utilicen esos mecanismos para proteger derechos políticos, sociales en Colombia. Pero eso no es lo que esta gente busca. Lo que esta gente busca es generar escándalos falsos sin entender cómo realmente funciona este país. Y terminan haciendo el oso. Pero el presidente lanzó una alerta para los que estarían detrás, presuntamente, de un fraude que se habría cometido en el Senado. Y se trata de la prisión, de la cárcel. Hasta el último colombiano debe saber cómo se burló Efraín Cepeda y sus amigos senadores del derecho del pueblo colombiano. La prensa anda diciendo que el Senado desaprobó la consulta. Eso es una mentira histórica. Se comprueba fácil con los videos del recinto, pues que Efraín Cepeda vaya y le diga a la ONU, mire los videos.
Así le cambiamos el voto